El diccionario de la lengua española define la palabra fiel como refiriéndose a alguien que es firme y constante en sus ideas, en sus obligaciones. También que es exacto en cuanto a la verdad y que cumple de manera exacta la función que le corresponde. Son ideas acerca de estas palabras que cuando la aplicamos al concepto de Dios, a la persona de Dios, aunque son limitadas, nos pueden dar una idea de lo que significa la fidelidad de Dios. Hoy en el programa vamos a hacer algunas reflexiones acerca del Dios fiel, aquí en la serie Que te conozcan a ti. La persona que quiera establecer una relación de amor y de obediencia con Dios va a necesitar entender adecuadamente qué significa la fidelidad divina. De otra manera, sería muy difícil que esa persona llegara a confiar o a obedecer o peor aún, a esperar en Dios. Al mismo tiempo, sin el conocimiento de lo que significa la fidelidad de Dios, esa persona no sabría cómo comportarse delante del Señor. Probablemente la fidelidad de Dios está entre sus atributos que más disfrutan y valoran los seres humanos. Es maravilloso poder servir a un Dios que siempre es fiel. Y el propio Dios, sabiendo eso, se autoproclama como un Dios fiel en Deuteronomio capítulo 7, verso 9. Yo creo que eso es una garantía para todos los que le siguen de que siempre va a cumplir sus promesas y sus pactos con su pueblo. Pero la Biblia en general es reiterativa en afirmar que Dios es fiel en todo lo que dice y promete. Él no es hombre para mentir, no es hijo de hombre para arrepentirse, dice número 23, 19. También los mandamientos de Dios gozan de la misma reputación de fidelidad, según el Salmo 111, verso 7. El apóstol Pablo dice que la fidelidad de Dios es la garantía del llamado que Él nos ha hecho y de la preservación que Él provee para sus hijos, en 1 Corintios 1:9. También de la ayuda que Él nos promete en medio de las pruebas, según 1 Corintios 10:13. Del mensaje que compartimos con el mundo, según dice el apóstol en 2 Corintios 1:18, y también de nuestra santificación por parte de Dios, según 1 Tesalonicenses 5, 23 y 24. Definitivamente, la fidelidad de Dios se entiende mejor cuando la vemos a la par de su inmutabilidad. ¿Qué quiero decir con esto? Como Dios no cambia, pues resulta ser un Dios fiel. Y como es fiel, no cambia, porque si cambiara, entonces sabríamos que estamos frente a un ser caprichoso, inseguro, en cuyas palabras no podríamos confiar. Pero ese no es el caso. Dios, dice la Biblia, es el mismo por los siglos de los siglos. Y por lo tanto, Él nunca va a actuar en contra de lo que es su esencia, su ser. La fidelidad de Dios significa que nada ni nadie fuera de Él puede forzarlo a dejar de ser Él, porque para hacer lo que Él quiere o cumplir lo que promete, Dios se basta a sí mismo, y por ello es imposible que Dios resulte infiel en algo. También la fidelidad de Dios significa que Él es merecedor de nuestra confianza, de nuestro respeto. ¿Por qué? Porque todos sus mandamientos, todos sus juicios, todos sus testimonios son fieles y verdaderos. Fíjese que todo lo que Dios dice siempre es verdad y todo lo que promete lo cumple. Por lo tanto, un ser así es digno de respeto, de obediencia y de confianza. La fidelidad de Dios también significa
que deberíamos sentirnos obligados a consultar su palabra para recibir su consejo siempre acertado y veraz. Yo creo que, en definitiva, entender la fidelidad de Dios es importante para nuestra vida espiritual y para nuestra relación con Él. Y cuando uno ve estas cosas se da cuenta, en primer lugar, que si Dios es fiel, pues nunca deberíamos cuestionar sus planes, sus propósitos, mucho menos tratar de cambiarlos o hacerle alguna enmienda. Yo creo, al leer mi Biblia, que un ser que se comporta con la fidelidad de Dios, lo menos que merece es confianza y obediencia sin ninguna excepción. También creo que entender el tema de la fidelidad de Dios debe ser una fuerte motivación para que desarrollemos una vida devocional intensa que nos permita estar instruidos por Dios para toda buena obra y que además nos ayude a corregir los errores que puedan haber en nuestra vida cristiana y terminar alineándonos con los planes divinos. Yo creo también que la fidelidad de Dios, más allá de todo lo que hemos visto, debe terminar siendo una fuerte motivación para que tratemos de imitar esa cualidad de nuestro Dios. Después de todo, las Escrituras dicen que se requiere de todos los que sirven a Dios que sean hallados fieles. Primera de Corintios, capítulo 4, verso 2, presenta ese mensaje para nosotros. Definitivamente, cuando la Biblia nos presenta al Dios fiel, es claro que el propósito de Dios es que entendamos con qué tipo de ser nos estamos relacionando, para que tengamos una fuerte ancla, un fuerte apoyo para nuestra fe en ese Dios. Cuando Dios se presenta a nosotros como un Dios fiel, quiere asegurarse de que cuando Él nos dé su palabra, nos dé un mandamiento, nos dé una instrucción, nosotros sepamos que eso es algo en que podemos confiar a ciegas, porque es la palabra de un Dios que no miente. Es la palabra siempre verdadera de un Dios que pasa toda prueba. Definitivamente, la fidelidad de Dios es uno de los motivadores más grandes para vivir la vida cristiana, para entregarnos por completo a su dirección, para confiar en Él en toda circunstancia y para hacer lo que Él diga en todo momento, en las buenas y en las malas. Si tenemos un Dios así de fiel, entonces también deberíamos aceptar que ese Dios merece tener hijos que sean fieles con Él. Por eso la Biblia nos motiva diciendo, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Vamos a orar para pedirle a Dios que nos ayude a lograrlo. Querido Padre y querido Dios, gracias por retratarte en tu palabra como un Dios fiel, como un Dios veraz, como un Dios que siempre cumple lo que promete, que siempre se apega a lo verdadero, a lo justo. Gracias porque debido a eso podemos confiar en la promesa que nos has hecho de salvarnos en Cristo, a la promesa que nos has hecho de perdonar nuestros pecados y de recibirnos tal y como somos y comenzar tu obra de regeneración en nosotros. Oh Señor, ya que eres tan fiel con nosotros, ayúdanos y enséñanos a ser fieles contigo. Esa es nuestra oración, en el nombre de Jesús. Amén.